Hay reinos que nacen de la voluntad de un rey. Castilla no. Castilla nació del barro, del viento y de la guerra constante. Nació en la frontera. Corría el siglo IX, cuando el reino de Asturias, último reducto del poder cristiano en la península ibérica tras la invasión musulmana de 711, comenzó a expandirse lentamente hacia el sur. Con Alfonso I y sus sucesores, los reyes asturianos fueron colonizando y repoblando tierras que habían quedado prácticamente despobladas entre el Duero y la cordillera Cantábrica. Era tierra de nadie, tierra peligrosa, tierra de castillos. Precisamente de ahí viene el nombre, Castilla, la tierra de los castillos. Pequeñas fortalezas levantadas una tras otra para defender cada palmo de terreno conquistado al sur. No era un reino todavía, era un condado, una marca fronteriza del Reino de León, gobernada por condes que respondían, en teoría, al rey leonés. El problema de las fronteras es que quienes las defienden acaban por creer que les pertenecen, y así fue como los condes de Castilla fueron ganando autonomía, poder y carácter propio. Eran hombres duros, forjados en combate, con poca paciencia para las ceremonias de las cortes leonesas. Con el tiempo Castilla dejaría de mirar al norte en busca de órdenes. Comenzaría a dictar las suyas propias. Pero el momento decisivo llegó con un hombre que se negó a morir siendo solo conde. En 1035, Sancho III, el mayor de Navarra, muere y reparte sus territorios entre sus hijos. A Fernando le corresponde Castilla, elevada por primera vez al rango de reino. Es el acta de nacimiento. Castilla deja de ser un condado subordinado a León para convertirse en una entidad política propia. Fernando no se conformó con lo heredado. En 1037 derrotó y mató a su cuñado Bermudo III de León y reclamó esa corona a través de su esposa Sancha. De un golpe unió Castilla y León bajo un mismo cetro. Pero hay que entenderlo bien. Gobernó los dos reinos, no los fusionó. Castilla siguió siendo Castilla, con su propia identidad y su propia corona. Murió en 1065 cometiendo un error que marcaría el destino de la península: repartir sus reinos entre sus hijos. A Sancho le dejó Castilla, a Alfonso le dejó León, a García le dejó Galicia, y con ese reparto, sin quererlo, creó las condiciones para que su hijo mayor se convirtiera en el primer rey verdaderamente castellano. Sancho II es el primer rey exclusivo de Castilla. No comparte corona con León ni con ningún otro reino. Hereda un territorio propio, con fronteras propias, y con la ambición de quien sabe que eso no es suficiente. No acepta el reparto de su padre, y con la ayuda de su alférez Rodrigo Díaz de Vivar, el futuro el Cid Campeador, derrota a sus hermanos uno a uno hasta reunir Castilla, León y Galicia bajo su mando. Pero la historia tiene ironías crueles. Mientras sitiaba Zamora, un caballero llamado Bellido Dolfos ganó su confianza y lo apuñaló. Sancho murió sin herederos, y el trono recayó precisamente en el hermano al que había derrotado, Alfonso. Alfonso VI regresó del exilio y gobernó con una ambición sin precedentes. En 1085 conquistó Toledo, la antigua capital visigoda, y empezó a llamarse emperador de toda España. Su corte fue un cruce de culturas donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Sin embargo, la conquista de Toledo despertó a los almorávides, guerreros bereberes del norte de África, que aplastaron a Alfonso en Sagrajas en 1086. El rey tuvo que recurrir al hombre que había desterrado, el Cid. Alfonso murió en 1109 sin herederos varones, dejando el trono a su hija Urraca. Urraca I gobernó como reina soberana en una época que no estaba hecha para eso. Su matrimonio con Alfonso I de Aragón, el batallador, fue un desastre político y personal. Guerras civiles, nobleza rebelde y presiones de la Iglesia para anular la unión. A pesar de todo, mantuvo el Reino Unido entre tensiones constantes. Con su marido,
con la nobleza y con su propio hijo, hasta su muerte en 1126. Su historia es la de una mujer que sobrevivió políticamente a todo lo que se le puso en contra. Alfonso VII restauró el orden que su madre había defendido a duras penas. En 1135 fue coronado en León con el título de Imperator Totius Hispaniae, en una ceremonia a la que asistieron reyes vasallos de toda la península. Fue el cenit del poder castellano-leonés, pero al morir en 1157 repitió el error de siempre. Dividió sus territorios entre sus hijos. Castilla para Sancho, León para Fernando. La separación entre ambos reinos duraría décadas. Sancho III heredó Castilla pero murió al año siguiente, en 1158, dejando el trono a un niño de 3 años. Fue un reinado brevísimo cuyo único legado fue el vacío de poder que abrió décadas de regencias conflictivas. Alfonso VIII subió al trono siendo un niño, y su minoría fue un campo de batalla entre familias nobles que se disputaban su tutela. Cuando tomó el poder, sufrió en 1195 la aplastante derrota de Alarcos a manos de los almohades. No se rindió. Durante años construyó una coalición cristiana sin precedentes, y en 1212, en las Navas de Tolosa, aplastó al ejército almohade en la batalla más decisiva de la Reconquista. Las puertas del sur quedaron abiertas para las generaciones siguientes. Enrique I heredó el trono con 10 años y murió a los 13 de la manera más absurda. Una teja caída de un tejado en Palencia le golpeó en la cabeza. No dejó herederos. La corona pasó a su hermana Berenguela. Berenguela I fue reina solo unos meses, pero tomó una decisión de inteligencia política extraordinaria. Renunció a la corona en favor de su hijo Fernando. No quería el reino para ella, quería un reino fuerte para su linaje. Al ceder la corona a Fernando, también heredero de León, preparaba la reunificación definitiva de los dos reinos. Berenguela gobernó en la sombra durante décadas, como la verdadera arquitecta política del reinado de su hijo. Fernando III es uno de los reyes más importantes de la historia de España. En 1230 heredó también el reino de León, uniendo Castilla y León definitivamente, sin posibilidad de nueva separación. Con ese poder unificado, lanzó la ofensiva más ambiciosa de la Reconquista. Conquistó Córdoba en 1236, Murcia en 1243 y la joya más preciada, Sevilla, en 1248. Al final de su reinado, el Islam peninsular quedaba reducido al pequeño reino nazarí de Granada. La Iglesia lo canonizó en 1671. Alfonso X transformó la cultura de su reino de maneras que perduran hasta hoy. Bajo su impulso se escribieron las Cantigas de Santa María, se redactaron las 7 partidas, monumental código jurídico que influyó en el derecho de toda Europa y América, y se eligió el castellano como lengua oficial, desplazando al latín. Su reinado tuvo una sombra amarga. Su propio hijo Sancho lideró una rebelión nobiliaria que lo desplazó del poder. Alfonso murió en 1284, políticamente derrotado pero con una obra cultural imperecedera. Sancho IV gobernó bajo la sombra de su ilegitimidad. Según las 7 partidas de su propio padre, los herederos legítimos eran sus sobrinos, los infantes de la Cerda. A pesar de esa espina clavada, gobernó con mano firme, mantuvo el Reino Unido y se ganó el apodo de el Bravo. Murió en 1295 dejando como heredero a un niño de 9 años. Fernando IV gobernó tutelado por su madre María de Molina y luchó toda su vida contra una nobleza que no reconocía su autoridad. La leyenda lo recuerda por su muerte. En 1312 ordenó ejecutar a 2 caballeros que lo emplazaron ante el Tribunal Divino en 30 días. Fernando IV murió exactamente 30 días después. Tenía 26 años. Otro niño rey, otra regencia caótica. Pero cuando Alfonso XI tomó el mando, demostró ser un rey de hierro.
En 1340, en la Batalla del Salado, derrotó a las fuerzas combinadas de Granada y los benimerines norteafricanos, cerrando definitivamente el estrecho a nuevas invasiones. Murió en 1350 sitiando Gibraltar, víctima de la peste negra. Fue el único rey europeo que se sabe con certeza que murió de la Gran Plaga. Pedro I merece dos apodos según quien lo juzgue: el cruel o el justiciero. Su reinado fue una guerra civil permanente contra su hermanastro Enrique de Trastámara, en la que intervino media Europa. Pedro con el apoyo inglés y el príncipe negro, Enrique con el respaldo francés. El desenlace fue brutal y personal. En 1369, en el castillo de Montiel, Pedro fue asesinado por su propio hermanastro en un cuerpo a cuerpo. Enrique de Trastámara tomó el trono y fundó la dinastía que gobernaría Castilla durante más de un siglo. Enrique II llegó al poder manchado por la sangre de su hermano y necesitaba comprar lealtades. Lo hizo repartiendo tierras y títulos con tal generosidad que el periodo pasó a llamarse de las Mercedes enriqueñas. La alta nobleza castellana de los siglos siguientes se forjó en ese reparto. Gobernó con relativa estabilidad y murió tranquilamente en 1379. Un final poco dramático para quien había llegado al trono de la manera más dramática posible. Juan I intentó reunir Castilla y Portugal bajo una sola corona, reclamando el trono portugués por su matrimonio. Pero Portugal no quería ser absorbida. En 1385, en Aljubarrota, el ejército castellano fue aplastado. Portugal consolidó su independencia para siempre. Juan murió en 1390 al caer de su caballo. Un final poco glorioso para una figura marcada por su mayor fracaso. Enrique III gobernó con salud permanentemente quebrantada, pero con una firmeza que sorprendió a quienes creyeron que su debilidad física significaba debilidad política. Puso límites al poder nobiliario y bajo su reinado, Castilla comenzó su expansión atlántica con el inicio de la conquista de las Islas Canarias en 1402. Murió con apenas 27 años. Juan II reinó casi medio siglo sin gobernar realmente. El poder estuvo durante décadas en manos de su favorito Álvaro de Luna, mientras el rey prefería la poesía a la política. El desenlace fue trágico. En 1453, cediendo a la presión nobiliaria, ordenó la ejecución de Luna. Juan II murió al año siguiente, sin haber sido verdaderamente rey de su propio reino. Enrique IV fue el rey más cuestionado de la historia castellana. Su apodo, el Impotente, refleja las dudas sobre la legitimidad de su hija Juana, llamada la Beltraneja por sus enemigos. En 1465, la nobleza rebelde llegó a deponer simbólicamente una efigie del rey en la llamada Farsa de Ávila. Enrique IV murió en 1474 sin haber podido resolver la crisis de legitimidad que había envenenado todo su reinado. Su hermana Isabel tomó el trono. Isabel I es el nombre más conocido de toda la historia de los reyes de Castilla. Tuvo que ganarse el trono militarmente. La batalla de Toro en 1476 la confirmó como reina indiscutida. Junto a su marido Fernando II de Aragón, construyeron algo sin precedentes. En 1492, 3 hechos transformaron el mundo: la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y el viaje de Cristóbal Colón, que llegó a un continente desconocido. Ese mismo año, Nebrija publicó la primera gramática del castellano. Isabel murió en 1504. Fernando gobernó como regente hasta 1516. Juana I era inteligente, culta y políticamente capaz, pero la historia la recuerda con el apodo que sus propios familiares usaron para arrebatarle el poder. Casada con Felipe el Hermoso, desarrolló una dependencia emocional extrema, que fue interpretada como locura cuando Felipe murió en 1506. Fue recluida en Tordesillas,
donde vivió décadas mientras su padre y su hijo gobernaban en su nombre. Nunca abdicó. Fue reina de Castilla hasta su muerte en 1555. La historia le debe una revisión más justa. Carlos I llegó desde Flandes en 1517 sin hablar castellano, rodeado de consejeros extranjeros. En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Castilla dejó de ser un reino peninsular para convertirse en el centro de un imperio que abarcaba los Países Bajos, el sur de Italia y los inmensos territorios de América. Las ciudades castellanas respondieron con la rebelión de los comuneros, que fue aplastada. Con Carlos I el título cambia definitivamente. Ya no es solo rey de Castilla o de Aragón, es rey de España, el primer monarca que gobierna todos los reinos peninsulares bajo un solo cetro y dirige desde la península un imperio global. El pequeño condado fronterizo se había convertido en el corazón de la primera potencia mundial. Carlos abdicó la corona de España, Sicilia y Cerdeña en favor de su hijo Felipe II y el trono imperial a su hermano Fernando. Murió retirado en un monasterio a los 58 años. Desde los castillos de tierra en la frontera norteña hasta las costas de América, desde el primer conde independiente hasta el emperador de medio mundo. La historia de los reyes de Castilla es la historia de cómo un pueblo forjado en la guerra fronteriza construyó, contra todo pronóstico y a lo largo de 5 siglos, el mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. El pequeño condado de Castilla ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, y como todas las historias humanas, ha sido fascinante. Gracias por llegar hasta el final, dale like, suscríbete y deja tus opiniones en los comentarios.